Esto es un invernadero tradicional. Realmente el techo que vemos no es su techo, el techo está por encima. Esto es un doble techo que ponemos para que en el invierno pues no haga tanto frío. El cultivo es un cultivo de pepino, es el pepino Almería. El pepino Almería es un cultivo que tiene un fruto bastante grande, es un fruto que se coge entre 400 y 600 gramos. Vemos que el cultivo está puesto en el suelo, vemos que está metido en la tierra, en la arena. Entonces tiene el riego por goteo, que con este sistema de riego se ahorra muchísima agua. Y si escarbamos un poquito, primero vemos el estiércol, que esa es la materia orgánica que nosotros ponemos para que las plantas se alimenten. Vemos ahí las raíces y luego debajo del estiércol pues vemos que hay tierra roja. Con la arena lo que conseguimos es que las raíces de la planta se estén entre la arena y la tierra y sobre todo que el agua no se evapore a la atmósfera. Podemos ver las flores y si vamos hacia abajo nos damos cuenta que contra más hacia abajo más grandes van los pepinos. O sea, los primeros que cuajaron pues van creciendo, entonces se van recolectando conforme van engordando. Todo el invernadero tiene esta especie de habitación que es una antesala, una cancela. Y lo que hace es evitar la entrada directa de insectos cuando se abre la puerta del invernadero al cultivo. Lo que hacemos es que hasta que no se cierra la primera puerta, no se abre la segunda. De esta manera lo que hacemos es cortar el flujo directo de insectos. En estas placas, que son trampas cromáticas, son trampas de determinados colores como el amarillo que atrae a los insectos y que tienen un pegamento. Entonces los insectos les atrae el amarillo y se quedan pegados, con lo cual evitamos insectos que entren a nuestro cultivo. La alfombrita, que tiene una solución para desinfectarnos el calzado. Es para prevenir la entrada de enfermedades. Este plástico que tenemos es para evitar que toda esta zona que no hay cultivo se caliente. Entonces, aquí en este invernadero sí que hay calefacción. Esto es un cultivo de pepino, es la misma plantación que hemos visto antes ya en producción, pues una plantación pequeñita, pero aquí hay una gran diferencia. La estructura veremos que es mucho más alta, mucho más sofisticada y hay mucha más luz. ¿Qué ocurre? Que en el otro invernadero, como no había sistema de calefacción, tienen que poner un doble techo para que ese doble techo haga que no baje la temperatura mucho por la noche. Pero ese doble techo le está quitando mucha luz a las plantas. Entonces aquí, como por la noche se calefacta, durante el día las plantas tienen toda la luz que les puede dar el sol. El pepino se coge y se va haciendo así. Y se van entutorando. Y se le van quitando los brotes. Entonces todos estos brotecitos que le vamos quitando se le quitan porque si no se los quitan luego salen un montón de tallos y la planta no haría nada más que echar tallos y se trata de que eche pepino, de que eche fruto. Vamos a explicar ahora cómo está la planta. La planta aquí no está en el suelo, la planta está en una bolsa. Vamos a fijarnos, el suelo es una mera base. Entonces todas las plantas de pepino están dentro de esta bolsa. ¿De acuerdo? La bolsa es una bolsa de plástico con un material dentro que es donde se desarrollan, aquí podemos verlo, todas las raíces de la planta. Este material, si sacamos un poquito de la bolsa, veremos que es un material, esto es lana de roca o fibra de vidrio, esto es lo mismo que se pone cuando se hace una construcción como aislante. Realmente el origen es mineral, no es artificial, esto es basalto transformado, es una roca volcánica que se funda a 1600 grados y luego se le hace un proceso por el cual se extraen unas fibras. Esas fibras se compactan y esto si nosotros oprimimos un poco, vemos que sale agua. Entonces, digamos que estamos trabajando en una esponja. Todos los nutrientes y toda la materia orgánica que la planta toma, la toma por el agua, por el sistema de riego que son estas gomitas que vemos aquí. Por ahí se le suministra a la planta todo, todos los alimentos que come. Podemos pensar que este sistema es un poco artificial, pero realmente no es artificial. Lo único que tenemos en nuestra planta es en un medio muy cuidada y muy controlada. Nosotros aquí estamos nutriendo a las plantas, dándole sus partes de fósforo, de nitrógeno, de potasio, de magnesio, justo lo que necesita la planta. Cuando se riega, la planta no se bebe toda el agua. En el suelo que hemos visto antes, cuando nosotros regamos la planta, si la planta no se bebe toda el agua, ese agua se filtra y se desperdicia. Aquí vemos que todas las bolsas tienen una rajita hecha. Entonces, toda esta raja, ¿por qué está? Porque cuando se riega, toda el agua que sobra sale por la raja y toda el agua viene a este canalito que hay aquí. Este canalito, si nos vamos hasta el final, veremos que hay un agujero con una redecilla para que la suciedad no entre. Este agujero es una tubería que va a enterrar bajo el suelo, atravesando todas las líneas de cultivo. Y por la tubería va a parar a una balsa abajo
para que luego, cuando vuelva a regar, el ordenador vuelva a coger ese agua. La mezcla con agua nueva de pozo y luego pone abono, con lo cual es un circuito cerrado. Ahorramos toda el agua, no contaminamos el subsuelo con abono, que es importantísimo, y se ahorra abono. Medioambientalmente pensamos que es el futuro en Almería. Es una plantación controlada, es una plantación que conocemos porque de este material que hemos visto antes, que si yo le oprimo sale agua, ese agua tú la puedes coger y medir los elementos nutritivos que tiene. Entonces, como yo sé los que le estoy echando, si mido los que hay aquí, son los que la planta no está tomando. Entonces puedo controlar la nutrición de mi planta. Entonces, cuando nuestros consumidores europeos y los turistas que visitan Almería llegan y ven ese mar de plástico que por fuera realmente es muy raro, a mí no me gusta decir que es feo, pero realmente no es verde, es un plástico. Por dentro, a mí me gusta enseñarlo para que vean lo que hay. Es una masa vegetal que produce hortalizas, pero son hortalizas que gracias al plástico pueden producir todo el año. La forma de controlar las plagas que nosotros tenemos es, contra más información tengas, más fácil es controlarlas. En invernaderos de este tipo, ¿qué ocurre? Que para ventilar abrimos las ventanas. Los laterales del invernadero no se abren nunca, están cerrados. Todas las plagas, todos los insectos que se comen en nuestras plantas vuelan entre 1,5 metros y 2 de altura. Con lo cual, a 6 metros que tenemos las ventanas, aunque también hay una tela, es imposible que entren los insectos. Todas esas mosquitas que vemos realmente se llama la mariposa de la humedad. Es una mariposita pequeña, una mosca pequeñita que está cuando hay humedad y cuando hay algas. Pero esta mosca no ataca a las plantas. Realmente aquí no tenemos plaga ahora mismo. El conteo es que en cada invernadero señalamos 20 plantas. Por esas 20 plantas pasamos una vez a la semana. Entonces, en esas 20 plantas lo que vemos es la hoja por el envés. Entonces miramos una hoja de abajo, una hoja de en medio y una hoja de arriba. Y en esas plantas lo que vemos es qué insecto es, si es mosca blanca, si es tris, si es araña roja, si es pulgón, qué cantidad hay, dónde está situado, porque las plantas están en sitios estratégicos, siempre pasamos por las mismas plantas y nos damos cuenta de que la situación de la plaga normalmente es pegado a las puertas. Hay insectos como mosca blanca y tris que comen la planta, son plagas. Esos nos conviene quitarlos, que eso es lo que hasta hace pocos años se está utilizando en Almería, los insecticidas químicos. Ahora, en vez de utilizar un insecticida químico, que lo que hacemos es luego provocar que queden residuos en el pepino cuando nos lo comemos, lo que hacemos es buscar el depredador que se come al insecto que se come la planta. Entonces lo cultivamos en cautividad y hacemos sueltas. Ese insecto llega a la planta y no se come a la planta porque son insectos carnívoros, solo comen otros insectos. Bueno, pues para testar todo eso, cada semana yo paso por mis plantas y veo qué plaga tengo y si he soltado los buenos, digamos, los auxiliares, veo cómo se está desarrollando. Y además en estas plaquitas, una vez a la semana yo paso y lo que hago es quitar un trocito. Entonces quitamos este trocito y para la semana siguiente yo ya no miraré la parte de abajo, sino que miraré la parte nueva a ver si he tenido alguna entrada. Esto es una forma de testar para tener la mayor cantidad de información posible. Esto es otra forma de atrapar las plagas. Estas son trampas de feromona. Son cadáveres de una mariposa que es la Spodoptera exigua. Esa mariposa, cuando llega al invernadero, no es una plaga que se coma los pepinos, pero pone huevos que en muy poquita hora llegan al estado de gusano. Ese gusanillo sí que se come los pepinos. Entonces, si atrapamos, digamos, a la madre, que es la que pone los huevos, pues nos quitamos el problema. Pues cuando la mariposa está en la época de celo, ella libera, cuando va volando, un olor, un atrayente sexual para los de su especie. Entonces, esa sustancia se ha estudiado, se fabrica y nosotros la compramos en las capsulitas y las metemos ahí. Esas capsulitas cada mes y medio hay que cambiarlas porque se evaporan. Entonces, emiten un olor esas cápsulas que nuestro olfato no lo percibe, pero que la mariposa, cuando entra al invernadero, viene directa. Entra y es una boca muy grande y una salida muy pequeña, con lo cual, cuando se harta de dar vuelta ahí, ya se muere. Lo que vamos es hacia quitarnos los problemas de plagas, pero de una forma natural y no dañando el medio ambiente. Eso es fundamental. El producto almeriense hoy por hoy está saliendo totalmente sin ningún tipo de residuo, un producto totalmente saludable. Y sobre todo, optimizando el uso de los recursos naturales como el agua, que acabamos de verlo con los sistemas sin suelo. Hay diferentes insectos, por ejemplo, este es el bote de Nesidiocoris. Nesidiocoris es un chinche verde que se suelta en el pepino, se mete debajo de la hoja y se come a la mosca blanca y el tris. Se las come directamente, es un depredador. Realmente lo que hacemos con el control biológico son pequeños ecosistemas dentro de cada invernadero. O sea, establecemos una cadena alimentaria realmente, unos carnívoros que se comen a los herbívoros, con lo cual no evitamos tener que echar insecticidas de origen químico. Nosotros tenemos una planta de tomate pequeña y esta planta de tomate, a partir de dentro de nada, ya le falta sitio donde tener las raíces. Entonces, lo que hacemos es coger
un taco más grande, le mojamos en agua con abono y la planta se trasplanta aquí, se mete ahí. Lo que hacemos es coger la plantita y darle la vuelta, hacer esto, así. Entonces ahora con la vuelta dada la metemos en el agujero. ¿Qué ocurre ahora? Pues que todo ese trozo de planta, vamos a coger otra para explicarlo, todo este trozo de planta que nosotros metemos en medio de la lana de roca, en el sustrato, con agua y abono y sin luz, todo este trocito genera raíces, le salen nuevas raíces. Entonces, para cuando la plantita tenga el mismo tamaño que tenía, será igual de grande, pero muchísimo más fuerte, porque tendrá más superficie de raíces. Esto es importantísimo, para luego sacar una planta sana y saludable. En los invernaderos normales, cuando la planta está pequeña como esta, el agricultor tiene que ir todo el día así, todo el día liando sus pepinos, y llega un momento en que cuando pasan un montón de horas así, la espalda, la verdad es que duele muchísimo. Entonces, con este sistema de carros que van por los raíles, estos raíles son de calefacción, además se ponen los carros, cuando el pepino está grande y cortamos pepinos se van echando a la caja, pero cuando el pepino está pequeño como ahora, que tenemos que ir liando, pues nosotros lo que hacemos es ponernos a trabajar y no necesitamos movernos ni levantarnos porque nos vamos moviendo con el carro por el raíl. De esta forma el trabajo es muchísimo más cómodo de hacer, mucho más cómodo que en un invernadero convencional. Además, otra cosa muy importante es que aquí por la mañana tú llegas en invierno y te quedas con una manguita, porque como hay calefacción, hay 14-15 grados, pues no pasa frío como en otros invernaderos. Y gracias a las nuevas tecnologías nosotros conseguimos, primero, que la gente que trabaja en un invernadero, la mano de obra tenga más calidad de vida y calidad de trabajo. Y segundo, que las producciones sean muchísimo más sostenibles, medioambientalmente hablando, y muchísimo más saludables pensando en el producto que se va a comer el consumidor, porque están hechas de una forma totalmente biológica. Este tubito está hecho con la envoltura de un puro, de los que te dan en las bodas, y los primeros taponcitos que tenía el aceite Castillo Taberna, y con unos tubillos. Entonces, a una de las partes le grapamos una tela, para que yo me meto esto en la boca, voy a las plantas o a las bandas donde están los insectos y voy castándolos. Los insectos me pasan al tubo, pero no me pasan a la boca porque se atrancan en la telilla. Entonces, cuando llegamos a su destino, pues abrimos aquí y soplamos, y entonces ponemos los insectos en el sitio que queramos. Eso se hace, es pasarlo de unas plantas a otras, de un invernadero a otro. Esto es un huerto. La diferencia con el invernadero es que el techo es tela, no es plástico. Aquí también hacemos hidropónico, pero en vez de ser lana de roca, ¿sabéis lo que es esto? Esto es la piel de los cocos. A ver, estamos pasando, nosotros en el año que viene queremos cambiar todo el sustrato que hemos visto, porque la lana de roca es un buen sustrato, pero tiene mucho gasto energético para fundir el basalto a 1600 grados. Entonces, el coco, la fibra de coco, es un sustrato orgánico, biodegradable, y además es un subproducto. Me explico. Para hacer los salpicaderos y los asientos del automóvil se utiliza la cáscara de coco. La carne es para alimentación a nivel mundial, pero la cáscara es un subproducto que no se sabe muy bien qué hacer y que se está empezando a utilizar como sustrato para cultivar. O sea, realmente estamos utilizando un subproducto de la industria del automóvil para utilizarlo en los invernaderos. Además es orgánico y biodegradable. Y ahora también lo que vamos a plantar son unas calabazas. Las plantas de calabaza son unas plantas que cuando se han desarrollado y está todo lleno de hojas, acuden muchos insectos de los nesis, del chinche verde que nosotros luego metemos en el invernadero. Y luego me vengo yo a las calabazas con mi aparatito, los capto y los llevo a los tomates y a los pepinos. Al abrir la puerta se conecta y lo que hace el ventilador es provocar aire y soplar hacia afuera para hacer cortina de aire y que los insectos no puedan entrar. Luego si entran pues tienen toda la batería de plaquitas para que se queden pegados. Vemos cómo están llenos de insectos. Un invernadero de 1 hectárea. Aquí podemos ver cómo está Mustafa, que está con los tomates y él va sentado en el carro y va amarrando los tomates, cogiendo los hilos y bajándolos para poder amarrar las plantas de tomate. El tema del abejorro para nosotros es uno de los grandes logros de nuestra agricultura. Es para poder polinizar el tomate, como aquí no entra el aire, que es lo que mueve las flores, necesitamos de un polinizador. Bueno, pues en este caso lo hacen los abejorros. El abejorro lo que hace es salir, picotea la flor y al picotear la flor lo hace para obtener polen. Como la flor del tomate es una flor hermafrodita, dentro de ella están los estambres, que son las antenitas llenas de polen, y el medio la botellita, el pistilo.
Entonces, cuando el abejorro vibra la flor, es porque la flor ya está abierta, y si la flor está abierta es porque el polen está maduro. Entonces, al vibrarlo, se produce una apertura de los estambres de tal forma que todos los granitos de polen caen dentro del pistilo. Y gracias a estos insectos podemos hablar de que hacemos una polinización totalmente natural. Si habláramos de hace 20 o 25 años o 15, en Almería se utilizaban muchos insecticidas. Sería imposible polinizar con abejorros, porque si tú fumigas la planta con un insecticida, el primer insecto que muere es el abejorro. De esta forma pueden convivir con el cultivo durante todo el cultivo.